Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con el buen Cáscaras que viene a visitarnos desde Ciudad Juárez. ¿Te Hola, presentas, carnal? Sí, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Ricardo Velázquez y bueno, pues casi todos me conocen como Cáscaras. Yo empecé más o menos como ya de lleno, como por el 96, 95, 96 en lo del tatuaje. Yo empecé como perforador. Antes de eso, ¿no tienes una memoria del tatuaje? Sí, mira, bueno, tengo una memoria cuando iba en la primaria. Todos en el salón, pues todos se andaban tatuando, ¿no? Según. Pero yo me quise tatuar, pero no le... En ese tiempo se usaba que a la aguja le ponías un hilito y con tinta, ¿no? Y ya sabes, el clásico corazón con una flecha y va cayendo en una copa, ¿no? Y entonces me hice eso, pero pues no le puse tinta. Entonces, pues nada más quedó así. Obviamente que cuando llegué a la casa, pues mi jefe me puso una súper cagada, ¿no? ¿De dónde eres? Yo nací en el DF, pero nos fuimos a vivir al Estado de México. ¿A qué parte? Estábamos ahí en Jardines de Morelos. Ahí crecí y todo, ahí hice mi cotorreo. De hecho, ahí también, pues no sé, como a unos 15 años ya empezábamos así como que a hacer las primeras maquinitas de motor y sí empecé a rayar allá a mis vecinos. ¿En qué escuela estaba ahí en Jardines? Sí, la que te digo, la primaria, era la Gregorio, está en la sección Montes. Ya después me pasé a la secu, a la Manuel Acuña. Y pues ahí te digo, entre la banda, yo conocí a un amigo. Él fue el primero que me enseñó una máquina de tatuajes. Era una de bobinas, es un motorcito con su pluma y todo. Le decíamos el tilichón. Sí, ¿no? ¿De dónde era? ¿De ahí? De ahí era de ahí de la banda, el tilichón. Entonces él sacó su maquinita y empezó a tatuar a la banda. Entonces ya yo llegando, pues ya sabes, ves y te gusta y todo. Entonces llegando quise también tatuar a mis compas. Y pues yo les decía, a ver, vente, te hago algo. Y pues la banda, mis vecinos y todo. Aparte éramos como una bandita chiquita. Y que después se me hizo una pinche bandota, pero una bandita chiquita. Y pues todos, no, pues a mí, y a mí hazme esto, y a mí hazme el otro. Y y pues éramos, ¿cómo te diré? Pues éramos el estilo de los rockeros, ¿no? Como nos catalogaban, ¿no? Estilo, no me quiero ir así pero como los rockeros de Nesa, ¿no? Así como... Sí, como rockers, ¿no? Rockers, ¿no? Okay. Sí, así éramos. Tipo Ramones. Sí, pues, esa era parte de la, no sé si se le puede decir, contracultura, ¿no? Que éramos, tribus urbanas. Tribus urbanas, ¿no? Rockeros, que escuchábamos, no sé, el Trisol, escuchábamos el punk de Ramones, La Polla Records, Escorbuto, todo eso, ¿no? Entonces, antisistemas, ¿no? Según nos creíamos nosotros. Entonces, ahí era cuando empezábamos viendo las revistas, ¿no? Y veíamos los tatuajes de los ingleses y de los europeos. ¿Qué revistas veías? Al principio veíamos las revistas de rock, ¿no? De Connect, cosas así, ¿no? Y veíamos a los músicos con sus tatuajes. Ya después empezamos a comprar las revistas de tatuajes. Había una que venía entre tatuajes y modificaciones que se llama Salvage, creo, ¿no? Salvage, algo así. Después la Tattoo Art o algo así, que también era. Y pues había como 3 o 4 revistas. No duré mucho aquí, después nos fuimos para el norte. Me acuerdo de la época de aquí de Jardines de Morelos, me acuerdo mucho de unos carnalitos, Rata y Bombón, que eran los que tenían su primer estudio ahí sobre la avenida Jardines. Y de hecho, Bombón, con Bombón era con el que más me llevaba. Y él, porque Rata era un poquito más serio, ¿no? Y Bombón pues era un desmadre, un cotorreo chingón.
Entonces, a mí me empezó a gustar ya también el piercing y todo eso. Y ya me decía, no, güey, pues hazle así, y hazle así, y hace esto, y compra lo otro. En ese tiempo, en Jardines de Morelos, había un cuate que hacía joyería. No sé si la hacía o la compraba. Bueno, el chiste es que a él le compraba yo joyería. Y empezamos, o sea, pues lo básico, ¿no? Porque antes pues, no había tanta gama de joyería y era en acero. No sabíamos si en realidad era 316L o era acero inoxidable. Bueno, usábamos casi para todo, casi para todo era el ring o la argolla con la piedrita, eran a presión, ¿no? De obsidiana, La joyería, de ajá. acerina. Ajá, de acerina y el barbel y el labret. No había mucho barbel circular, a lo mejor algunas piezas, bananas también, pero de ahí en fuera ya industriales, de ombligo, ¿no? O sea, ¿Cómo pero lo era, básico. cómo era el estudio del bombón? El estudio de bombón era, pues, haz de cuenta, dos cuartitos chiquitos, sin mucho, sin muchas cosas. Tenían una camilla y y un mostrador nada más, unas cuantas piezas. También ahí se juntaba la banda, ¿no? Y platicábamos así de tatuajes, platicábamos de piercing, platicábamos también de aerografía. Yo me acuerdo ahí conocí al Aleluyo. El aleluya. El Aleluyo, un compa de Nesa, creo. Sí, yo viví en su casa. ¿En serio? Sí. Sí, No, fíjate qué chiquita qué chiquito es el mundo, ¿no? No viene a toda madre el Aleluyo, la neta, me acuerdo ya traía sus aerógrafos y todo ese pedo. Entonces, pues imagínate tú queriendo dibujar o queriendo hacer cosas, ¿no? Y toparte a toda esa banda. Me acuerdo una vez que ya cuando estaba como un poquito más metido en el mundo del tatuaje, fuimos a visitar a Chacal, yo con mi cuate el Roy, y en ese tiempo estaba ahí en San Cristóbal, en la 3030. Ahí creo que en ese momento estaba haciendo que es neoprehispánico. ¿Pedro Álvarez? Pedro Álvarez estaba estaba pintando en la pared un calendario azteca. Ahí estaba. Entonces, pues se me hizo muy chingón su estudio. O sea, después de estar buscando y estar en las casas y ver los estudios y llegar ahí, creo que en ese tiempo, creo que Chacal vivía ahí por San Cristóbal, creo. Y entonces, fuimos a su estudio, no, se me hizo muy... De hecho, según muy yo chido. vivía ahí en la 3030, o sea, era en la casa de su mamá. Sí, la casa de su mamá era por donde estaba la Cruz Roja, había una Cruz Roja, había una gasolinera, ahí sobre Vía Morelos, y te metías hacia adentro como por donde compraba había unas unidades, creo, y por ahí vivía él. Sí, me acuerdo del Tony. Y cuando viste al Tony, cuando fuiste con el Tony, ¿quién te dijo que ahí era el punto? Me dijo Roy, porque él también como que investigaba. Roy, mi cuate, en ese tiempo él era aerografista, aerografía muy chingón, la neta, y pintaba pues retratos a lápiz y todo eso. O sea, la neta sí está muy cabrón ese güey. Y también ahí conocí porque él puso un taller o se juntaron junto con otro carnal que también tatúa. Y no sé si todavía siga tatuando, pero aerografiaba muy chingón y tatuaba, se llama Jaime Núñez. Es amigo es hermano del Lagarto de los Garrobos. Es su hermano Jaime, el Jimmy. Él ya aerografiaba, ya tatuaba, de hecho... ¿Él de dónde era, sabes? Sí, es de ahí de creo que se llama Aquiles Cerdán, la colonia. Es pasando Jardines de Morelos, sigue Llano de los Valles, y la que sigue es la colonia, ahí vivían ellos. Ahí vivía, de hecho, vivía el Lagarto, Jaime, y tenían un taller, ellos hacían costura, algo, su jefe creo que hacía la costura, y ellos también trabajaban con su jefe, y en sus tiempos libres o también hacían
los tatuajes, y ya en ese tiempo creo que ya Lagarto ya tocaba con Ramsés y andaba haciendo lo de la música y todo eso. Ajá, sí. No, pero sí se me hace interesante, así como que todo se va, una cosa te lleva a otra y conoces a uno y luego ya conoces a otro. Sí, sí. Y luego sí. ya, pues como eso es la pasión, tratas de buscarle, y ahora por dónde, y ahora hacia dónde voy, y ahora qué más hago, y no conformarse, ¿no? Sino que decir, pues esto está chido, pero pues yo creo que hay más cosas, ¿no? Sí. Cuando estuviste aquí en México, ¿no fuiste a ninguna expo? Aquí en México se podría decir que no, ya fue cuando nos fuimos hacia el norte, que ya, ya después llegando al norte, porque le dije, en ese tiempo me juntaba mucho con Roy, y le dije, oye, pues mis jefes ya se habían ido al norte, estaban viviendo en Ciudad Juárez. Ok. Entonces yo le dije, oye, pues ¿cómo ves? Vamos. Y ¿Tus papás a qué se dedicaban? al comercio. Ajá, vendían zapatos. Entonces se fueron allá porque aquí hubo como un tipo crisis y todo eso. Entonces dijeron, no, pues vámonos para allá. Entonces, pues ya estaban allá toda mi familia, mis 3 hermanas, nada más tengo 3 hermanas. Y me decían, vente y vente y vente. Entonces le digo al Roy, ¿cómo ves? Vámonos, armamos algo allá y juntamos una gente y nos regresamos, ¿no? Y dice, va, pero pues ya ese rato fue como de toda la vida quedarse. Entonces llegando allá, pues Roy monta porque como él ya estaba más avanzado que yo, monta, le dan chance de ponerse en un lugarcito, y después abre un estudio chiquito, ¿no? Bien chiquito. ¿En qué parte? Allí ya en Juárez, en una calle Manuel Bernal, fue el primer estudio de tatuajes. Entonces ahí... ¿Qué año habrá sido ese? Fue como por el 97, yo creo, 98. Entonces, haz de cuenta que ahí... Fíjate, te voy a contar algo, a lo mejor no tiene que ver con tatuaje, pero fue algo como que nos abrió más las puertas, ¿no? Porque en ese tiempo se hizo un mural. En ese tiempo había mucha pandilla ahí en Ciudad Juárez, y había cholos y de estos y del otro. Era como que barrios contra barrios, y un barrio era como de una cuadra a otra y era un barrio, ¿no? Entonces la misma policía hizo un concurso de murales. Órale. Para que como que se juntaran, ¿no? Para que ya no hubiera rencillas y todo eso. Entonces, pues decidimos participar, ¿no? Roy y yo, y eran como 56, yo creo, como 50 equipos. Los equipos eran de 5 personas, y nosotros nada más éramos Roy y yo. Y todos llegaban así, les llevaban de comer, les llevaban sus loncheras, les llevaban escaleras. Yo me acuerdo que llegaron unos que venían del Paso a participar, y les traían, ellos traían hasta su compresor en su troca, y con un chingo de aerógrafos y todo, ¿no? Para aventarse unas piezas muy chidas. Y el primer lugar era un viaje a Puerto Vallarta con todos los gastos pagados, y aparte eran, entre esos premios también eran como, pues unas inscripciones, o te pagaban todo un año de estar en la Academia de Arte, ahí en Ciudad Juárez. Entonces, pues ya decidimos entrarle y todo, a ver qué sale, ¿no? Y te digo, ya Roy aerografiaba, y ahí estamos. Entonces, como también teníamos que ir a vender, porque también empezamos a vender como que lo que mis jefes vendían, que era como zapato y todo. Entonces le decíamos a Roy, bueno, güey, yo voy y vendo, y tú le avanzas, y luego ya regreso, y así. Entonces, en lugar de escaleras usábamos unas tarimas, no teníamos nada, y la pintura ellos te la proporcionaban. De hecho, pues él y yo habíamos, nos prestaban un lugar donde vivir, porque, bueno, al principio estábamos con mis jefes, pero dijimos, no, pues vámonos aparte, ¿no? Y me acuerdo que pues ya participamos, llegó la premiación y todo ese pedo, y pues ganamos el primer lugar, fíjate. Órale, qué chido. Sí, ganamos el primer lugar, nos dieron el viaje a Puerto Vallarta,
pues lo de la Academia de Arte. De ahí Roy como que subió así cabrón, ya se lo jalaron para hacer exposiciones de pintura y de esto y lo otro. Y seguíamos con lo del proyecto del estudio. Del estudio, ¿no? ¿Cómo se llamó? El estudio se llamó Roy Tattoo, pues así le puso, pues como se llama así, Roy Tattoo. Y ya ahí conocimos a Flanders, que también tatuaba en ese tiempo, y a Zapata, Ricardo Zapata. Después se acopló ahí también con sus churros, Gustavo Rubalcaba. Él venía de Torreón, también Zapata venía de Torreón, y Flanders era de ahí, de Ciudad Juárez. Y pues ya prácticamente ese fue el primer estudio ahí en Ciudad Juárez. Pero antes, bueno, cuando ustedes llegaron, había gente que tatuaba, ¿no tenían estudio? Pero sí, o sí, no sabía. sí, ya, o sea, había tatuadores, ¿no? Me acuerdo de uno que era como el más mencionado, Puchín. Él ya hacía tatuajes, ¿no? Entonces... ¿Él en dónde estaba o por dónde? Estaba en una colonia que se llama Heréndida. Ahí estaba él, ahí el tatuado. A lo mejor hay otros, ¿no? Pero pues, de los que más recuerdo es él. Ajá, a lo mejor se me está escapando, pero a lo mejor hay otros. Entonces, pues ahí empezamos. Ya de ahí empezamos a salir un poquito a las expos. Yo recuerdo la primera expo que fue a la de César. Monterrey. Me acuerdo todavía que la hizo en un mercado. ¿En el Pulgas Mitras? No me acuerdo, pero Mercado Hidalgo, no me acuerdo. Me acuerdo que la neta estuvo muy chingona esa expo. O sea, sí hubo mucha gente. Yo iba como perforador, ahí conocí a un perforador que a mí se me hizo muy chido, muy buena onda, aparte de su técnica y todo, se llama Gabriel. No me acuerdo ahorita de su apellido, pero sí, como que sentí un impulso para seguir así como que en esto en lo del body piercing. Y ya también empezaba en ese tiempo, bueno, me salté un tiempo de que también compraba en Semca, ¿no? Mi joyería. Ya después ya no le compré al de Jardines, ya le compraba a Semca la joyería que ellos fabricaban y la neta se me hacía muy chida la joyería. ¿Te tocó ir al Estadio Nesa o ya aquí en el centro? Aquí en el centro. Okay. Sí, aquí en el centro. Y ya después, pues obviamente, pues ya, pues estás en la frontera, pues te conectas, ¿no? Entonces ya empezamos a usar, pues lo que es la cánula, ¿no? Lo que le llamaban la aguja americana, porque antes era pues puro con catéter, ¿no? Así como me enseñó el bombón. Y era catéter y así, ¿no? Y cortar y todo. Entonces, ya después, pues empecé a comprar joyería allá, empecé a comprar las cánulas allá, empecé, pues todo, ¿no? De hecho, pues también el material de tatuaje. En ese tiempo, fíjate lo que es ahora que con el paso del tiempo, pues ya han desaparecido todas esas compañías, ¿no? Bueno, no sé si Spalding todavía siga vigente, pero Spalding le comprábamos. National, pues ya ves que acaba de tronar National, Superior, Unimax, todas esas compañías que pues para mí eran, pues, no sé si fueron pioneros o no sé, pero era lo que había, ¿no? Y eran a los que le comprábamos, pues máquinas, pigmentos, pues todo lo que pudiéramos agarrar de cosas, como le llaman supply, ¿no? Del tatuaje, era con esas compañías. En ese tiempo ellos te pedían una licencia, ¿no? O sea, como que tenían sus códigos y estaba regulado y se me hacía algo chido que si tú querías tatuar o a ver si, ¿qué quieres que te venda? Pero primero préstame tu licencia, ¿no? Sí. En dónde estás ubicado, tu licencia de funcionamiento de tu estudio y todo eso, ¿no? Entonces, pues así fuimos avanzando y pues es una, ¿cómo te diré? Pues igual hablar de agujas, igual de hablar de tintas, ¿no? De lo que antes usábamos, Talents, Indian,
hasta llegar a Kurusumi, llegar a conocer ya lo nuevo. O sea, pues es un proceso de aprendizaje y de ir pasando y de ir como descubriendo cosas nuevas, ¿no? Desde soldar tus agujas. ¿Quién te enseñó a soldar agujas? Agujas me enseñó, se puede decir que Germán Zúñiga me vendió mis primeros ¿Armadores? Armadores de agujas. Y fíjate, pasó algo bien curioso porque teníamos ya un poco los armadores. En ese tiempo que te digo que estábamos allá en el estudio de tatuajes de Juárez, llegó un muchacho, era tatuador, pero no me acuerdo si era americano o era europeo, y les enseñó a mis amigos, a Flanders y a Churros, cómo armar, cómo hacer las agujas, hacer como Magnum y esto y lo otro, y él nada más estuvo un solo día y se fue, pero les dejó esa enseñanza, ¿no? Vale. Fíjate, cuando alguien quiere compartir, cuando alguien de verdad quiere compartir y decirte, o sea, no llega con poses ni nada, sino llega porque en esto del tatuaje, la neta, te vas a topar, si no es que el 98% de gente que está en pose y que yo soy el tatuador y yo esto y la chingada, pero el otro 2% a lo mejor es de lo que vas a aprender, como te digo, de rata, que me decía, no, güey, pues es que hazle así, güey, o sea, no tienes pedo, y haz esto, y haz lo otro, y compra aquí, compra allá, ve con ellos, o así, ¿no? Y, por ejemplo, este chavo que llegó y les enseñó, les pasó unos trucos, y ahí te va la contraparte. Un día se corrió la voz, ¿no?, de que había un estudio en Juárez, y había 2 o 3 estudios ya en El Paso, ¿no? Ir de Juárez al Paso es como ir pues no sé, de Bellas Artes al Zócalo, o hasta menos, así. Entonces... Sí, están en la mera frontera, ¿no? En la línea. Entonces vinieron unos de un estudio que se llamaba, creo, ¿cómo se llamaba este estudio? El Renegade, no sé si todavía exista, de allá del Paso, y llegaron y quisieron ver el estudio, a lo mejor pensaron que iba a ser algo así grande y todo, y vino pues el cuartito y así, ni siquiera entraron, o sea, ni siquiera entraron y agarraron, llegaron y dieron la vuelta y se fueron. O sea, como diciendo, bueno, pues vamos a ver que la competencia, o cómo están en Juárez, o esto, lo otro, ¿no? Y pues ya vieron como que, pues, no, pues ¿a poco esto nos va a afectar? O no sé a qué fueron, ¿no? Pero realmente, pues, ni a platicar, ni a conocernos, ni a presentarse oye, siquiera, pues ¿no? estoy acá y esto. Sí, como te digo, ¿no? A lo que hizo este otro muchacho, ¿no? Que fue, yo soy tatuador y esto, y ¿cómo le hacen aquí? O, miren, hagan esto. O sea, pasarse unos tips, ¿no? Igual, si puede aprender algo, lo va a aprender, si no, pues deja algo ya para la gente, ¿no? Y ese aprendizaje se va dejando y se va dejando, porque el que aprende, pues igual le va a enseñar a otro, ¿no? Y a otro, y así, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser que se corte y ya no haya aprendizaje, ¿no? Sí, compartirlo, ¿no? Pero el chiste es como compartir lo que se va aprendiendo, lo que va sacando. Y en ese momento, pues no había redes sociales, no había, YouTube. pues nada, no había YouTube, no había nada, ¿no? Fíjate que en ese aspecto yo le reconozco algo a Flanders, el tatuador que estaba con nosotros, porque él se ponía a ver las revistas y las estudiaba, pues no sé, por unas 2, 3 horas y se quedaba clavado, y ya después decía, ya sé cómo le hizo. O sea, sin saber, ¿no? Pero ya veía las líneas, veía a lo mejor la textura, veía, o sea, cosas, ¿no? Y ya se ponía a replicar y lo hacía, ¿no? O sea, sin un video, sin nada, ¿no? Solamente con su mente y el que él dibujaba y todo. Entonces, sabía descifrar a lo mejor lo que en una revista te decía, ¿no? Porque era lo que había, como te digo, y si no sabías inglés, podías ver una parte de la entrevista que le estaban haciendo, no sé, a lo mejor salía Paul Bot, a lo mejor salía Jack Rudy, a lo mejor salía
pues no sé, Cari Barba, ¿quién más te gusta? Pues de los de antes, Philip Liu. A mí me gustaba mucho el trabajo pero no sé ya si era más nuevo, el que hizo ¿cómo se llama? Que sacó un libro de Oriyoshi. Oriyoshi, no, estaba en Japón, sacó un libro de como no era biomecánico. Goya Hutchinson. Goya Hutchinson, sí, exactamente, el Goya Hutchinson. Y la mezcla de colores y todo eso. De hecho, su libro, ¿cómo se llamaba? Reinventando el tatuaje, ¿no? De hecho, te daba así como, lo comprabas y te daban un código por si querías tú hacer una pregunta y todo, lo podías hacer. Era como que de lo más adelantado que había, ¿no? Uh-huh. De Goya Hutchinson. Igual en ese momento se usaba mucho el flash, ¿no? Y muchos hacían flash, otros lo compraban, pero pues casi todos los estudios era como que tapizado de flash, ¿no? Y nosotros estábamos ahí cerca de la frontera. En ese tiempo había personas que se dedicaban a llevar gente, ¿no? Que se ponían, cuando ibas entrando del puente, se ponían ahí la gente, oye, ¿quieres un tatuaje? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Ya si querías un tatuaje, te llevaban directo al estudio, ¿no? Les dabas una comisión. Sí. O una perforación y esto, y ya llegaban, mira, te traje esto, y así. Y había mucha jale, había mucho trabajo, un chingo de trabajo. Entonces, pues, la neta nos fue bien, hubo mucho trabajo, hubo mucho aprendizaje, ya después empezamos a salir a más expos, seguimos yendo a la de Monterrey, después empezamos a ir a las de SAMI, allá en Guadalajara. ¿A quién te tocó ver en Guadalajara? En Guadalajara, en ese tiempo como me enfocaba un poco más al piercing, igual también, o sea, en el tatuaje, pero pues veía a Lucas Espira, veía a Emilio González, ¿no? Uh-huh. Veía a quién más, pues los que hacían su freak show. En ese tiempo veía al Cake, veía al Indio, veía por cierto que en Monterrey, perdón que mezcle las cosas, pero en Monterrey me quedé muy impactado con el trabajo de Pablo Ash. En ese tiempo estaba trabajando con César. Ahí estaba. Bueno, no sé si estaba trabajando o fue por la expo. Iba en temporadas. Ajá. Sí, ahí estaba Pablo Ash. ¿Quién más? El Flaco. Flacone, ¿no? Flacone. Ajá. Pues no sé, había muchos artistas. Superfly, que bueno, él era de allá de León, ¿no? Creo. Uh-huh. Ajá, ¿quién más? Que también, que también estaba con el Indio, ahí cuando estaban antes en Paco León. Arias. Paco Arias, sí, también Paco Arias. Pues me tocó estar con Goet también, con Piraña, de hecho me trató Piraña, me hizo uno por aquí. Esto me lo hizo Fat Silva. Ajá. Fíjate, es una historia bien chida porque creo que ese día no lo iban a dejar tatuar a Fat, no sé, por algo. Ahí en Monterrey, me lo hizo Monterrey, que no traía el nivel o esto, lo otro, no sé. Bueno, total que me tatuó y participé y ganó el primer lugar. Oye, y el FAD estaba bien contento, ¿no? Porque aparte, pues, me dieron una feria de primer lugar y pues le di la mitad, ¿no? Toda la de mi FAD. Y estaba bien contento. Creo que en esa expo estaban ustedes también, pues fue la de la foto. Las de las primeras. Ajá, siempre andábamos. Sí, entonces, tiene su historia. Esta también, la de Piraña, que me hizo también en una expo de
de, de Guadalajara. Ahí nos tocó compartir stand y pues estaba medio calmado y todo. Y le digo, pues, tráigame, ¿no, Simón? Ese día me acuerdo que, de hecho, ese día creo que fue, no sé si ese día, pero creo que fue lo de, regresábamos y fue lo de las Torres Gemelas, creo que pasó en 2011, esa cuestión. Y ese día me acuerdo mucho que yo invité a Chamuco, a David, el de Chihuahua, lo invité a ir porque él ya nos habíamos conocido allá en Juárez. Entonces nos hicimos muy, muy carnales, muy amigos. Y le dije al Chamuco, oye, pues ¿qué onda? ¿Vamos a Guadalajara? No, pues sí. Y me acuerdo que me dijo, pasa por mí. Pues yo agarré el camión y le dije, pues yo voy en el camión que va para Guadalajara, te subes ahí en la central camionera y nos vamos. Y así le hicimos. Y no fue a tatuar ni nada, pero fue a ver y ahí estuvo conmigo. Órale, y todo. qué chido. Sí, sí. De hecho, después, a veces iba yo a Chihuahua a visitarlo. Él es de los primeros de esa ciudad, ¿no? Sí, se me hace que sí. No sé muy bien la historia del tatuaje en Chihuahua, pero de que yo me acuerdo, sí, él tenía un estudio que creo que se llamaba Skin Lab, no sé, a lo mejor él me desmiente, pero creo que así se llamaba su primer estudio donde yo lo conocí. Ya después se cambió a donde está ahora, que se llama Omuro. Creo que se llama Omuro su estudio, bueno, donde trabaja. Sí. Y ahí ya lleva mucho tiempo. La verdad es que pues es de los que he aprendido mucho de sí, es David. Un súper buen tatuador. Ajá, sí. Y sobre todo me gusta, o sea, puedo hablar mucho de muchos tatuadores que he aprendido, pero de David he aprendido mucho y aparte de la técnica, lo que le he aprendido es su ética. Tiene mucha ética y él te lo dice como todo buen norteño, te dice las cosas así de frente, ¿no? Y te dice, no, es que eso no está bien, eso no se hace, o esto, o no, güey, eso no, yo no lo hago, aunque pierda dinero no lo voy a hacer, güey. Y sí, así es bien directo y te dice las cosas y la neta, pues sí le aprendí un chingo en esa forma, ¿no? Sí, me acuerdo de él. De Chihuahua, ¿quién más? Pues ahorita está Ángel Ledesma, también tiene su estudio, pero no me acuerdo cómo es. Sí me acuerdo, pero no lo sé pronunciar su estudio. Pero también de los compitas, y él también estaba allá ¿En Juárez? En Juárez también. De hecho, él es primo de Fat. ¿Ah, sí? Ajá, no, pero no de Fat Silva, sino otro Fat de allá de Juárez, Fat Galindo. De hecho, es el que hace la expo de allá de Ciudad Juárez. Ah, órale. Ajá. Entonces, pues regresando a Juárez, pues ya después fuimos, se puede decir que fue el primer estudio, ya después Fat también se unió ya había otro estudio que se llama Illusion, que lo hizo Efraín Castañón, y se acopló con él Fat Galindo, y también George Galindo también. Él después empezó a hacer expos ahí en El Paso. Él empezó a hacer las expos en El Paso, las hacía muy grandes, y de hecho después él tuvo así como una gira de expos que la hizo en todo el estado de Texas. Las hacía en Amarillo, las hacía en Waco, las hacía ahí en ¿cómo se llama? Ahí en El Paso, y así, o sea, en varios estados hacía una expo, pero grande, parte de él, se llamaba el show, no me acuerdo, pero bueno, no te digo porque qué tal si me equivoco, pero él empezó a hacer varias expos, y de hecho, ya con él empecé a conocer, o sea, es que él llevaba ya artistas ya pues, más grandes, ya iba, me acuerdo de ay, que me acabo de encontrar ahorita en Tulum,
el que hace la expo allá en Nueva York, ¿cómo se llama? Bueno, pasamos a otro en lo que me acuerdo cómo se llama. Y pues empezó a llevar a él, empezó a llevar pues a muchos artistas muy buenos, muy buenos. Y ya iban marcas así como Eternal, ya era más nuevo ya la onda, ¿no? Estaba Eternal, Fusion, estaban ya más marcas, ya empezaba a salir Cheyenne, ya empezaban a salir los cartuchos, pero pues ya te estoy hablando como que de muchos años, ¿no? De cuando todavía usábamos las agujas de barra, y luego ya ese proceso de las agujas de barra a los cartuchos, pues sí fueron bastantes años, ¿cuántos habrán sido? ¿Como unos 20 años más o menos? Pues no sé, yo los primeros cartuchos los traje como hace 12 años, yo creo. Sí. Ah, ya sé quién, ya me acordé, Estefano Alcántara. Ah, ok. Ajá, es el que te digo que andaba por allá. Y otros más que la verdad se me olvida la onda. Pero después de ahí, pues, empecé a ir a seguir yendo a expos, me acuerdo. Ya después, pues es que en esto que te digo han pasado muchos años, ¿no? O sea, desde el 96 al ¿qué te diré? Al 2012, 2015, sí, todo eso, pasaron muchos años. Entonces, no sé si quieres que me regrese al... No, sí, porque pues más bien ahí, ¿cómo fue creciendo el tatuaje en Juárez? Ajá, bueno, sí, cierto, en Ciudad Juárez el tatuaje, pues empezó a haber más estudios, obviamente, ¿no? Empezó a haber, me acuerdo del Energy Tattoo, que lo hizo Cristian. Me acuerdo de otro que se llama House Tattoo, que lo hizo Danielo, también creo que es de la Ciudad de México. Y eran los que estaban, ¿quién más estaba? Pues creo que eran los únicos estudios. Ya después, pues ya después empezó a ver, Pincel hizo su estudio de tatuajes, y así ya después empezó a evolucionar y antes en Juárez, pues estaba mal visto, bueno, en todos lados estaba mal visto el tatuaje, pero como Juárez siempre fue así como de mucha maquiladora, en las maquiladoras no te dejaban trabajar si traías tatuajes. ¿Ah, sí? Sí, o sea, de plano, cuando había una convocatoria así para trabajo que salía, decía así, no tatuajes. Entonces, pues ya los que estaban tatuados, pues no podían entrar a trabajar, ¿no? Órale. Y ya después, como la gente se fue perforando y así, ya también le ponían no tatuajes, no piercing. Órale. Y de eso fue muchos años, muchos años. ¿Hasta qué año te diste cuenta que ya no había tanto problema? Pues, ¿qué será? Hace como unos, yo creo que 10 años, yo creo, cuando... Poco, realmente. Pues aquí, de hecho, aquí en México empezaron con un movimiento, ¿no? De querer hacer una asociación de tatuadores y querer modificar así como que la ley, ¿no? No sé si tú también estuviste ahí en eso. Del 2012 para acá, sí. Ajá. Entonces, pues como que sí hicieron caso, y entonces ya después, ya era discriminación, ¿no? Si no te agarraban por un tatuaje o esto o lo otro, ¿no? Y fíjate que era algo bien raro, porque tú pasabas al otro lado y hasta los policías estaban tatuados, los que te revisaban la visa estaban tatuados, o sea, todo el mundo estaba tatuado allá, estaban tatuados en el trabajo, o sea, no había bronca, ¿no? Y acá en México, sí, ¿no? O sea, como que lo veían mal. Sí. El que estaba tatuado porque había estado en la cárcel,
o pues porque era un vago que no hacía nada, ¿no? O así, ¿no? Entonces, Sí, los mismos prejuicios de acá del sur. Sí, los prejuicios. Entonces, ya después, pues, no sé, gracias a que pues hubo gente que hizo algo por parte del movimiento. Y es que la neta siempre, en el tatuaje, como en todas cosas, pues siempre tiene que haber como movimientos o algo, o alguien que haga algo, ¿no? Alguien que diga, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a moverle por aquí, por allá. Entonces es como realmente se pueden empezar a hacer las cosas. Si no haces nada, todo se va a quedar así, ¿no? A lo mejor. Sí, no cambia. Ajá. No cambia mucho. Entonces, pues gracias a que del movimiento de aquí, y recuerdo también, te digo, discúlpame que vaya para atrás y para adelante, no te ¿no? Porque yo me acuerdo que la primera expo tatuaje que vine aquí a la Ciudad de México, creo que vino Philip Liu, ¿sí? No, Philip no ha venido. No, perdón, Philip Liu, no, es el que estamos hablando, Jack Rudy. Jack Rudy, perdón, era Jack Rudy. El de Sagrado Corazón, ¿no? Y también Paul Bot. No sé si también estuvo en la primera, estuvo en la segunda, también Paul Bot. Y otras de mujeres, es que no me acuerdo, pero yo me acuerdo que estaba muy chida esa expo. Creo que la organizó Chacal, ¿no? No sí, me acuerdo. Sí, él era el que... Ajá, sí, la organizó Chacal. Y la neta estuvo muy, muy chida ahí. O sea, a lo mejor te estás confundiendo, porque cuando vino Andrea y Sean Vázquez. Andrea y Sean Vázquez. Pero sí, esa es como en 95, creo. A lo mejor sí fue esa, la de Sean Vázquez, sí. Ajá. Y ya después en el 97 vino Paul Booth y en el 98 vino Paul Booth. Y Jack Rudy vino hasta después. Sí, bueno, me confundo, pero me acuerdo que sí. Bueno, vine a la primera y luego vine a las otras, ¿no? Entonces ya me confundo de quiénes estuvieron así, ¿no? Yo me acuerdo, pues yo los veía muy lejos, ¿no? O sea, veía, porque pues me gustaba pues ya los veía en las revistas. Y entonces verlos así como que en persona, pues decías, no manches, ¿no? Pero también había muy buenos tatuadores aquí, o sea, yo me acuerdo, la neta, yo me acuerdo que a Roy lo rayó el Botas, ya en ese tiempo ya estaba rayando, y me acuerdo que le hizo un jale muy, muy, muy chido, ¿no? Muy, muy chingón. Y en ese tiempo conocimos a Ramiro, el que hacía las máquinas, ¿no? Ramiro era el que traía material de Estados Unidos. ¿Quién hacía máquinas? Había Ángel, Orestes. Antes de Germán, o sea, porque era como a la par con Germán. Pues Ángel, había Orestes. Alguien que era, creo que de Oaxaca, no me acuerdo de dónde era, pero no era de aquí de México y traía máquinas. Pero bueno, si no nos pasamos de largo. Bueno, entonces, ya después, te digo, fueron de las primeras expos y yo dije, ay, güey, están muy chingonas. Después no me acuerdo cómo llegué con Germán Zúñiga. Y a él ya, pues le compraba material, le compraba máquinas, le compraba cosas. De hecho, también aquí en Senca, bueno, compraba algunas máquinas. También mientras compraba, joyería, también, me compré unas máquinas, de las primeras máquinas de aquí de México. Porque estaban más chicas, no sé, me resultaban mejor porque, pues, imagínate, las Kaplan eran unas maquinotas así bien grandotas, ¿no? Pesadas, eran de aluminio, ¿no? Me acuerdo. Y también Spalding, también la más chica que hizo era una que se llama Puma, y estaba muy bonita. Ya después que empezó a traer Mickey Sharp sus máquinas, la de reloj, la Radial, entonces esas ya estaban un poquito menos pesadas, pero para ese tiempo aquí a mí me gustaba comprar las máquinas aquí en Senca o también con Germán, porque ya hacían unas máquinas un poquito más chicas y que también jugaban muy bien. Ya de ahí, pues
pues es seguir con ese tipo de máquinas, a lo mejor algunas americanas, ya después empezaron a vender que tal artista sacó una máquina y que sacaron esto y que sacaron lo otro. Y después ya se empezaban a vender en Estados Unidos, no sé si aquí también, pero ya se empezaban a vender como ya las barras soldadas con las agujas. Ya las podías comprar ya soldadas, ya te evitabas como que ese proceso de estar soldando. Bueno, ya ves que me preguntaste al principio cómo es que las soldamos, pues Germán nos vendió los armadores y era todo un día de ponerte a soldar. Yo me acuerdo que Flanders, Churros, había otro tatuador que se llama Pu, que nos poníamos a soldar. Uno las ponía en el armador, el otro las soldaba, tenías que pasar por un proceso también de lavarlas. En ese tiempo los lavábamos con bicarbonato y también poner el albanene para hacer las magnum, ¿no? Porque si no, pues te iba a salir como flat. Entonces las hacías magnum poniéndoles el albanene en medio y después le metías la soldadura para que quedaran así como que abiertas, ¿no? Y en ese tiempo pues nada más había calibre 12. Y también en ese tiempo, ¿te acuerdas que las agujas, no sé, eran las Jetfran? Que venían en paquetitos de 1000, ¿no? Creo, eran millar de agujas. Ya después empecé a comprar a una compañía de allá de Estados Unidos, a CAM, y porque también National las vendía en paquete. Sí, las Mark V. Ajá, sí, muy buenas. Y pues así fue, y ya después, te digo, era todo un proceso. Para mí se me hacía como un ritual, ¿no? El desde soldar tu aguja, darles la curva, o si no las querías así planas, el hacerlas Magnum, o 5, RL, 7, 9, lavarlas, empaquetarlas, esterilizarlas, o sea, todo lo que era ese proceso. Era un día completo, ¿no? Hasta a veces hasta más, y tenías muchas. Lavar los tubos, porque tenías que lavar los tubos. En ese tiempo usábamos un detergente, no sé cómo se le puede llamar, se llamaba Alconox, y ahí las metíamos, ¿no? Ya eso les quitaba como que las lavaba un poco, y ya después los sacábamos y a tallarlos con un cepillito. Me acuerdo que la punta era con un cepillo así súper delgado, como para los brackets, y también a meterlo a esterilizar. En ese tiempo había autoclaves, pero también había unos que te querían como que vender la de calor seco, que la neta nada más nunca nos funcionó porque pues, se te quemaba todo. Sí. Haz de cuenta que si tú metías un tubo a calor seco, se te hacían amarillos, o sea, pues no, sí, tenías que meterlo en autoclave. Entonces un estudio de tatuajes tenía que tener por lo menos tu autoclave, ¿no? Tus armadores, tus agujas, y tener el conocimiento, ¿no? De cómo ibas a soldar, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo también los hermanos Godoy sacaron un librito, ¿no? Sobre el funcionamiento de la máquina de bobinas. Sí, la máquina de tatuar y sus secretos. Ajá, exactamente, la máquina de tatuar y sus secretos, librito delgado, pero muy bueno, ¿no? O sea, pues lo leías y lo leías y lo leías y el conseguir los Spring, porque antes, ya después se fue industrializando todo y ya de hecho Icon sacó Springs que ya venían grabados, ¿no? Y ya te decían el calibre y todo, pero antes no había. Antes tú tenías que con un calibrador ver el Spring y saber si te servía para... Sí, ver el grueso. Ajá, si te servía para hacer sombra, línea, color, y tenías que tener una máquina para cada cosa y calibrarla, y también saber calibrarla, ¿no? En eso me ayudó mucho Germán, en todo ese proceso. Me ayudó mucho a saber calibrar una máquina, me explicaba, ¿no? Y siempre fue así como bien paciente.
para decirte, no, es que esto hazlo así, y esto hazlo así, y ocupa esto, y las agujas, y así. Entonces, sí siento siento que dentro del mundo del tatuaje, así como hay personas que no te quieren enseñar, sí hay personas que sí te echan la mano, ¿no? Y te dicen, pues mira, es esto. Sí, comparte, y la neta, eso es lo chido, ¿no? Compartir, pues parte de tu conocimiento, parte de tu vida, ¿no? La vas adquiriendo y absorbiendo conocimiento, pues también lo vas dando, ¿no? Lo vas dejando. Sí. Entonces, pues así fue hasta esos tiempos ¿Esta tienda del Ray Tatuajes siempre ha estado en el mismo lugar? No, ya no existe. Ahorita, bueno, ese donde empezamos ya no existe. Ya después de ahí nos salimos, nos fuimos a otro lugar y pues como que no funcionó muy bien. Nos fuimos con Efra, con el que te digo que había hecho uno, ahí yo estuve. Y después Flanders se fue y hizo un estudio junto con Churros. Roy se quedó ahí un poco de tiempo, luego creo que se fue a Estados Unidos y regresó y ya hizo otro, pero en otro lugar, la Gilotepec, también ahí en Juárez, pero otro sector. Y ya, de hecho, hace poco fui para allá, para ese barrio donde estaba el primer estudio de tatuajes, porque el que nos cortaba el pelo todavía sigue ahí. Uh-huh. Entonces, una vez llevé a mi hijo y le gustó cómo le cortó el pelo y ya me dice, vamos con Chuy, vamos con Chuy, vamos con Chuy. Y ahí siempre que vamos, pues le tomo una foto ahí al lugar donde empezamos. ¿Qué es ahora? No es nada, ya no es o sea, no está ni rentado. Lo que pasa es que el centro ya se deterioró mucho, el centro de Ciudad Juárez. Okay. Y ya son como edificios que ya están, pues ya no los rentan, ya como que todo el negocio, todo se fue hacia otro lado, se fue hacia otro sector y ya como que quedó abandonado como que el centro, ¿no? de Ciudad Juárez. Entonces, pero pues sigue la nostalgia, ¿no? Y hay otro sector del centro que donde sí hay un poquito más de movimiento, ¿no? Pero ya, pues ahora sí que los negocios y las plazas y todo eso se fue hacia otro lado, hacia el sur. Entonces, pues se quedó eso, ¿no? Y pues es algo que, pues ahí va a quedar para el recuerdo, ¿no? Creo que dicen que ya van a demoler ese edificio. Entonces, pero pues bueno, ahí fue donde empezamos y donde se empezó ahí, se puede decir que el inicio de lo que fue el primer estudio de tatuajes. No te puedo decir si fue el inicio del tatuaje ahí en Ciudad Juárez, pero sí de lo que fue el primer estudio de tatuajes ahí en Ciudad Juárez. Y de ahí pues ya se fue yendo hacia otros lados y hubo ya nuevos tatuadores y todo y así, entonces... Ahí en Juárez bajaba mucho el gabacho, pero, o sea, sí, claro, pero ¿qué era lo que les pedía? O sea, ¿qué tatuaje querían? Fíjate que muchos llegaban sobre el flash. O sea, llegaban a ver flash, ¿no? Había quienes tenían su flash original y había quienes, no sé si te acuerdes, que Spalding sacaba un catálogo y atrás de su catálogo pues venían como flashes, ¿no? Y de ahí, no manches, de ahí sacamos muchos, ¿no? O sea, porque los mandabas a ampliar y pues, te daba una hoja tamaño carta cada uno. Entonces tenías un libro de flash de Spalding, ¿no? Y de ahí